Bueno, vamos a empezar nuestro capítulo número 4, donde vamos a hablar de pasos para crear precios de venta de un producto. El precio de venta es el valor final que un cliente paga por un producto, incluyendo sus costos de producción, sus gastos operativos, marketing, envíos, impuestos, el margen de utilidad del margen de utilidad deseado. Es la tarifa oficial pública que uno pone en el mercado, la cual se asegura que el negocio tenga una rentabilidad. En otras palabras, tengo yo un juego que me cuesta 200 quetzales, lo vendo en 400 y tengo una rentabilidad del 50% del margen bruto. Ahora, si yo le pago 10 quetzales a un vendedor, 10 quetzales de temas de marketing, ahí me va a cambiar mi margen de ganancia en específico. Entonces, definir el precio requiere que pongas toda la atención como emprendedor para poder afinarlos a que no tengas una pérdida como tal. Entonces, pues bienvenidos al capítulo número 4 de tu consola, esta clase práctica que es para emprendedores. Aprenderás cómo vamos a fijar el precio de venta para tus productos de emprendimiento, en particular en juegos y Nintendo Switch, porque es el ejemplo de emprendimiento que estamos utilizando en el mercado de Guatemala. Una estrategia de precios adecuada es la clave del éxito para tu negocio. Un precio mal definido marca la diferencia entre ganar clientes o perderlos. Y el peor de los casos puede llevarte a la quiebra de un emprendimiento joven. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la agenda donde vamos a hablar un poco de los objetivos de esta clase. Pues al final del capítulo serás capaz de poder calcular el costo total de un producto, incluyendo los costos directos y los costos indirectos. Aplicar métodos de fijación de precios como el margen sobre el costo, precios psicológicos, precios basados en el valor y precios basados en la competencia. Identificar errores comunes al definir precios y cómo evitarlos. Utilizar herramientas prácticas, por ejemplo, plantillas de cálculo en Excel y fórmulas paso a paso para determinar y ajustar el precio de venta de las consolas y videojuegos. Bueno, un dato muy importante es que el precio mal fijado está en la posición quinta de las razones en el por cual fracasan las startups en Guatemala. El 18% de estas empresas que han fracasado por colocar mal su precio de venta. Y algo que hay que tomar en cuenta siempre es que al precio que tú le pongas, si yo lo pongo en 100, tengo que sumarle el 12% del IVA. Entonces, este producto lo estaría vendiendo en 112. ¿Por qué? Porque el impuesto del IVA, que es el impuesto al valor agregado, tengo que pagárselo directamente a la SAT y lo tengo que tener ya definido en el precio de venta. Vamos a hablar un poco de estrategias de precio. Entonces, aquí tenemos un slide de cómo lo importante y los riesgos que estaremos viendo de cómo se fijan los precios. Entonces, fijar un precio de venta en tus productos es fundamental para la salud de tu negocio. Un precio prácticamente demasiado bajo podría hacer que pierdas dinero en tu emprendimiento y no sea rentable. Ahora, un precio demasiado alto podría ahuyentar a los clientes y reducirte las ventas. Pero según diversos estudios empresariales, muchos emprendedores fracasan por problemas relacionados con la fijación de precios, ya sea porque es demasiado bajo y no cubren sus costos, o porque el margen que están definiendo no es lo suficientemente adecuado para que ellos puedan cubrir sus costos. Otra de las razones es que el precio es demasiado elevado y no se ajusta al mercado al que tú quieres entrar. Por ejemplo, si yo sé que la competencia lo tiene en 300 quetzales y yo pretendo salir al mercado con 400, sin ninguna propuesta de valor más que mi diferenciación sea el precio, muy difícilmente voy a lograr que mi negocio genere esas ventas. La estrategia de precios inadecuada suele ser un error bastante común y muy costoso. Pero
En esta clase lo que veremos es cómo puedes calcular el precio ideal. Específicamente en esto en consolas de videojuegos de Nintendo Switch, pero si tú estás importando cualquier otro producto, lo que tienes que tomar en cuenta son los costos en Guatemala, la competencia y la psicología del consumidor. Así es como lo vamos a ir definiendo. Entonces, vamos a hablar un poco de estos términos. ¿Qué son los costos? Vamos a determinar cuánto cuesta un producto, qué son los costos indirectos, cuáles son los costos indirectos y vamos a tener una fórmula de cómo calcularlo. Entonces, hablando de costos directos, el precio de compra del producto, por ejemplo, el costo por mayor de una consola de Nintendo Switch o un lote completo de videojuegos puede ser, ya incluyen también los gastos directamente de cada una de las unidades, como los gastos de envíos, los gastos específicos de aranceles, de importación. Y si traes producto del extranjero, en Guatemala deberías considerar que hay que pagar impuestos de importación por las consolas. Y esto aplica si es un envío completamente internacional. Entonces, cuando hablamos de costos directos, va a ser el valor del producto que estás comprando, ya sea el lote que estás comprando como tal, y los costos relacionados a los impuestos y lo que te cuesta importarlo. Los costos del envío, definitivamente. Entonces, los costos indirectos son los gastos operativos, que no solo se asignan a una unidad. Por ejemplo, si yo estoy trayendo 4 unidades, mis costos operativos deberían aplicar directamente a la venta de las 4 como tal. No solo a una consola o un videojuego. Por ejemplo, aquí entra mucho, aquí en el slide tenemos algo de la parte de la renta, el alquiler, que sería esta parte de acá. La parte de la renta, pues es para todo el almacenaje o toda la venta de los productos que tengamos internamente. Es que lo deberíamos de diluir, que son los costos indirectos de nuestros productos. Servicios como la electricidad, por ejemplo, también es algo que hay que diluir. El servicio de Internet, los sueldos de las personas, la publicidad. Estos costos deben prorratearse entre los productos vendidos. Es decir, calcular cuánto cuesta cada uno de estos gastos por unidad vendida. Por ejemplo, si alquilas un local de 2,000 mensuales y vendes aproximadamente 100 productos al mes, puedes estimar un costo indirecto de 20 por unidad para cubrir el alquiler. Ese puede ser un ejemplo de cómo diluirlo, que prácticamente el costo total por unidad es igual a los costos por unidad más tus costos indirectos por unidad. Vamos a pensar en un ejemplo de Nintendo Switch, que yo lo tengo más por acá. El costo directo de una consola de importación, y son precios estimados que estamos utilizando. Supongamos que importas la consola por un precio de 3,000, incluyendo ya el precio de la consola con el envío que ya te lo están haciendo desde el país donde lo estés comprando. Te tienes que asegurar de que, y aquí en el ejemplo poníamos que el impuesto es el 10% de arancel. El 10% de arancel de los 3,000 son 300, que esos van adicionales. Verifica también el porcentaje específico para cada uno de tus productos. En este ejemplo estamos usando un ejemplo del 10%, el cual no necesariamente aplica para todos los productos como tal. También nosotros tomamos en cuenta un poco el IVA de la importación. En Guatemala, al hacer una importación, también se paga el IVA sobre el valor del producto. Luego podías recuperarlo si ya eres una empresa formal, pero inicialmente es un costo que impacta al flujo de caja. Supongamos que tras trámites de impuestos, el costo adicional son 200 quetzales por consola. Entonces, prácticamente tú tienes que sacar de flujo 3,500, que lo que incluye es los 3,000 de la compra del producto, el 10% de los aranceles que tú tienes que pagar y el valor del IVA, que son los 200. Entonces, tú 3,500 va a ser tu flujo efectivo como tal. Los costos indirectos por unidad, ahora considera tus gastos mensuales de la operación. Digamos, ganas 1,000 al mes
en obligaciones, alquiler, espacio de almacenamiento, luz, internet, publicidad, lo que te cuesta tener la página web online y proyectas vender 50 unidades. Entonces aquí tenemos los gastos mensuales que son 1000, lo dividimos dentro de las 50 unidades que proyectamos vender y eso nos da un costo indirecto por unidad de 20 quetzales. Es decir, finalmente sumamos que el costo directo de las unidades va a ser 3.500 más el costo indirecto, que son los 20 quetzales, que se va obteniendo un costo por unidad de 3.520 aproximada por consola vendida. Entonces, si vendes otros productos como de videojuegos, haz el mismo análisis para cada tipo de producto. Por ejemplo, si un videojuego puede costarte 200 adquirirlo, quizás 20 en gastos de importación y 5 en costos indirectos, sumados van a ser 225 el valor estimado que tenemos acá, total por unidad. Cada producto tendrá un costo base distinto. Va a depender de cuánto te está costando traerlo, cómo lo estás colocando en el almacén y cuál es la estrategia de ventas que tú tienes. Entonces, en esta parte aprendemos que existen costos directos, costos indirectos y que el flujo es importante para estimar cuánto vas a pagar de impuestos, de valor de importación al momento de traer tu producto para la venta, que hay que ir estimándolo desde ya en tu parte financiera. Vamos a, vamos a la siguiente. Entonces, hay varios métodos que podemos ir utilizando para definir el precio. Nos podemos enfocar mucho en el margen sobre el costo. Consiste prácticamente en sumar un margen de ganancia fijo sobre el total del producto. Tenemos el otro que es el precio de valor percibido, que en esta parte es lo que un cliente pagaría por la exclusividad del servicio. Se fija prácticamente según el valor percibido por el cliente, no solo el costo del producto útil, sino el producto tiene características únicas o marca muy fuerte. Entonces el cliente puede percibir un valor distinto. El valor de precios psicológicos, que es ajustar el precio para que suene atractivo. Por ejemplo, si tenemos una venta de un producto de 5.000 y si lo ponemos en 4.999, esto puede influir en la percepción del comprador. Y tenemos los precios basados en la competencia, que es tomar en cuenta los precios del mercado y de competidores, prácticamente hacer un análisis de mercado para situar el tuyo, ya sea igual o de un precio más bajo, para que el consumidor sea atractivo por el precio. Entonces, vamos a irnos a los ejemplos de cómo definir un precio de venta para el producto. Entonces, para eso tengo acá un ejemplo y lo vamos a hacer. Este es el ejemplo de error que todo como emprendedor nosotros cometemos. Por ejemplo, vamos a decir que estamos vendiendo un videojuego que el costo directo van a ser 250 quetzales. Su costo indirecto, que ya aprendimos cuáles son los costos indirectos, que es el alquiler, la venta, el almacenaje, va a ser de 10 quetzales por unidad. Eso me va a dar un costo de 260. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno viene y dice, yo lo que quiero ganarle a esto es el 50% del margen. Y uno lo que hace es hacer esta fórmula que tenemos acá. Agarramos el costo y lo multiplicamos por el 40%. Y ese es grave error. Es el error que cometemos al definir un precio. Porque ahí estamos asumiendo que vamos a ganar el 40% del margen, cuando en realidad no lo estamos ganando. ¿Y cómo lo vamos a validar? El precio de venta se va a quedar en 364, que prácticamente es la suma del costo y el margen, más el IVA. Entonces tu precio al público va a ser de 407. Pero ¿cómo validamos si este margen realmente lo estamos ganando en el precio definido por videojuego? Agarramos prácticamente lo que realmente estamos generando de margen bruto y lo dividimos las ventas. Y ese es el margen
que realmente estamos generando por las unidades de nuestros productos. Y si nosotros estamos asumiendo ganarle el 40%, acabamos de cometer el error porque estamos dejando 11% de la ganancia del producto de una forma incorrecta. Entonces, ¿cómo definimos de forma correcta el precio? Tenemos el mismo escenario, tenemos el mismo producto con 250 de costo, tenemos el costo indirecto de 10 quetzales, el total va a ser 260, como lo tenemos acá. Entonces, aquí teníamos el ejemplo que queríamos igual el 40% del margen. Y la fórmula correcta para hacerlo es la que tenemos aquí en negrita, que es el precio de venta va a ser igual al costo dividido 1 menos el margen deseado. Y en el ejemplo de acá tenemos el costo dividido 1 menos el 40% del costo deseado. Eso nos va a dar un margen de 433. A esto le vamos a subir el IVA y el precio al público va a ser de 485. Si se dan cuenta, lo teníamos en 407, asumiendo que íbamos a ganar el 40%, y el precio real es de 485 ya con impuestos. ¿Y cómo validamos el margen? Lo vamos a hacer exactamente de la misma forma. Agarramos el costo del producto dividido la venta sin impuestos. Eso sí me va a dar un margen del 40%. Si se dan cuenta, aquí el margen es de 173 quetzales y acá teníamos un margen de 104 quetzales. Entonces, ese es el error que comete uno como emprendedor al definir sus precios. Si vas a definir un margen en específico, la fórmula correcta es tu costo total dividido 1 menos el margen deseado de tu utilidad. Eso te va a dar un precio correcto. Y aquí teníamos el ejemplo de cómo se hace solo únicamente subiendo, por ejemplo, acá el 40%. Es la forma incorrecta de poder calcularlo. Pero y ahora que aprendimos a hacer bien la fórmula, esa es la fórmula que tenemos que estar estableciendo en conjunto. Entonces, prácticamente espero que esto les haya ayudado. Y yo les tenía aquí unos ejemplos, por ejemplo, de cómo se puede llegar a calcular cada uno de estos precios en base a un precio de valor fijados como definen. Entonces, lo importante de definir un precio de tu producto va a depender de las cosas que tú quieras establecer. Si tu producto va a ser basado en un precio psicológico, prácticamente lo vas a tener en 250 y lo vamos a poner en 249.99 antes de haber evaluado que el mercado realmente acepte ese precio. La otra forma es, pensemos en que tenemos un videojuego especial. Este videojuego nadie lo tiene, nadie lo vende y es algo que el mercado está buscando constantemente y eso le podemos poner un precio basado en el valor, porque es un producto de colección, por ejemplo. Entonces podemos ponerle el precio de 1000 quetzales, que la persona va a estar dispuesta en percibir ese valor al momento de comprarlo. El precio sobre el costo, que es prácticamente como lo definimos, queremos ganarle el 40% del margen y listo. Y el precio basado en la competencia. Vamos a ver el mercado, vemos los competidores y situamos un precio muy similar. Entonces espero que en este capítulo hayamos aprendido y recuérdense, emprender con éxito como emprendedores no solo nos va a llevar al éxito empresarial, nos va a ayudar a construir estructura, sino que nos va a ayudar a estar en una escalabilidad de nuestro negocio de una forma donde vamos creciendo y vamos creciendo en equipo. No todo lo tenemos que hacer solo y cada uno de ese dinero que entra en nuestras empresas tiene que tener un motivo de reinversión. Entonces, sigamos invirtiendo y los espero en el siguiente capítulo para que podamos seguir aprendiendo de emprendimiento.